Muy bien, hermanos. Como saben, ¿verdad? Esta ya es la penúltima sesión de las meditaciones que hemos estado teniendo en este libro que en inglés se llama como Simplify, ¿verdad? Simplificando mm, este, la vida devocional. Este término, ¿verdad? Como se ha aclarado, no debemos confundirlo. Está basado en un versículo que en la Reina Valera se traduce más bien como la sencillez, ¿verdad? Este simplificar no es más bien cómo quitar aspectos de la adoración y de la vida devocional. Todo lo contrario, es más bien cómo sacar mejor provecho, ¿verdad? Precisamente de la oración, de la lectura de la palabra, de los devocionales familiares y como vamos a ver hoy también del evangelismo y de el servicio en la iglesia, que también son aspectos de nuestra vida delante del Señor. Entonces, la otra característica, ¿verdad? Que también tiene el librito, si alguno lo llega a leer o llega a adquirir, es que realmente son meditaciones muy cortas. Realmente la gran mayoría son como de una paginita o página y media. Entonces, a veces el autor puede pasar de tratar, ¿verdad? Un tema, pero el próximo capítulo puede cambiar a otro aspecto de la vida cristiana. Entonces, he tratado, ¿verdad?, de agrupar las unidades que están para esta noche en tres aspectos. Vamos a ver primero dos que están relacionados con la vida devocional familiar, en gran parte. Luego con el evangelismo y finalmente estaremos concluyendo con algunas reflexiones en el servicio cristiano. Entonces, en primer lugar, en cuanto a nuestra vida devocional, nadie puede negar la importancia de la lectura y no solamente de la lectura de la Biblia, ¿verdad? La cual damos por sentado, ¿verdad? Esa lectura de la palabra de Dios ya se da por un hecho y se ha tratado en otras ocasiones. Cuando el autor nos invita a nosotros, ¿verdad? A leer libros que estimulen la espiritualidad, este, no solamente se tiene en mente, ¿verdad? La Biblia, como les decía, que ya debería ser eh, ya dado por un hecho, no que demos por hecho que leemos la Biblia, sino que deberíamos dar por un hecho que sin la Biblia no vamos a tener lectura que estimule la espiritualidad, pero todos acá reconocemos la importancia de ser diligentes y esforzados precisamente en la lectura de la palabra para exponernos a toda ella, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa si se trata de planes de un año, de 2 años, pero cada día, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice de ella misma, ¿verdad? Que es bienaventurado el varón que medita en ella de día y de noche. No tanto en cuántas porciones, ¿verdad? Y cuán extensas puedan ser esas porciones, pero que sí diariamente estamos nosotros meditando en la palabra de Dios y que ella está permeando nuestros pensamientos constantemente. Sin embargo, la realidad es que nosotros leemos mucho más que la Biblia. Algunos por trabajo leerán algún otro tipo de información, pero en general en cada campo del saber, en cada área de trabajo, siempre hay algo en lo que uno debe estarse actualizando y aprendiendo más. Pero aparte de esa lectura, que digamos debe darse por razones de trabajo, realmente todo hombre debería buscar fomentar, ¿verdad? También expandir su conocimiento en otras áreas y sobre todo también ver qué otros hombres del Señor han escrito para comprender mejor las escrituras. Pero libros que fomenten la espiritualidad no son necesariamente comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. También hay otro tipo de literatura que que cabe dentro de este tipo de lectura que nos ayuda a nosotros a tener mayor provecho de las verdades que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, el conocido libro El progreso del peregrino. Bueno, nosotros sabemos que está escrito como una alegoría. Si alguno no lo ha leído de los que están en esta sesión, pues está perdiendo, pues eso, un clásico de la literatura cristiana. Pero ese es el punto, ¿verdad? O sea, ¿qué es el progreso del peregrino? No es un comentario bíblico, ¿verdad? No es
un tratado acerca de aspectos de traducción o contexto histórico de... No, es un libro claramente basado en las palabras de la escritura, pero es otro género. Lo mismo que alguien podría decir en un aspecto más reciente, las crónicas de Narnia de, de C.S. Lewis. El asunto es ese, ¿verdad? Nosotros podemos, y en especial, aprovechar para aquellos que son padres de niños pequeños, esa etapa en la que están abiertos para tener este, esa fantasía, esa imaginación y saber de que hay libros que estimulan, que son cristianos y que nos ayudan a nosotros para pensar más en las verdades de la palabra de Dios. Otra serie que me viene a la mente son los libros de R.C. Sproul, ¿verdad? Este hombre del Señor en vida llegó a hacer una pequeña colección de historias para niños, igualmente basados en pasajes, algunos como el sacerdote con las ropas sucias, ¿verdad? Que mencioné hace algunas semanas en uno de los sermones, y otros en algunos conceptos, ¿verdad? Como la caída del hombre en el pecado, cómo describir la caída para los niños de manera que ellos lo puedan entender. Entonces, ese es el punto. Hay buenas historias con un trasfondo cristiano que nos pueden llegar a ser de provecho y que también podemos nosotros fomentar para que desde el más pequeño hasta el mayor en la casa también estimulen, ¿verdad? Y piensen más acerca de lo que la Biblia nos enseña. Pablo, ¿verdad? Cuando estaba en sus días finales, es interesante que le dice a Timoteo lo siguiente: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Eso es en 2 Timoteo 4:13. Ahora, probablemente ahora Pablo se está refiriendo a copias del Antiguo Testamento, pero el asunto es, vemos que, de nuevo, en este hombre, a punto de finalizar su, su vida en esta tierra, como él dice, ya habiendo acabado la carrera. Y aún así, el tiempo que aún le queda, desea seguir leyendo, desea seguir morando más en la palabra de Dios. Y si hay algún legado que nosotros podemos dejar para nuestros hijos y para nuestros familiares, es fomentar para la lectura de buenos libros que realmente lo lleven a uno a elevar los pensamientos respecto a Dios. Otro aspecto de nuestra vida devocional es también el dar gracias a Dios por lo que provee, la oración, ¿verdad? Por los alimentos. Y yo creo que esta es una de las oraciones que corre más peligro, ¿verdad? De ser de esas oraciones rutinarias, donde es sencillísimo que caigamos en una repetición mecánica, automática, que, que caigamos precisamente en lo que, ¿verdad? Jesús confrontaba a los fariseos respecto a la oración. ¿Y por qué? ¿Por qué puede llegar a ser esto? Bueno, quizás porque nosotros nos olvidamos del propósito de la oración, de qué es lo que realmente estamos haciendo, porque ejemplos, ¿verdad? En la escritura, dando gracias por los alimentos, están, no tenemos todas esas oraciones registradas palabra por palabra, pero de nuevo, nosotros entendemos que aún esas oraciones que tenemos en la palabra de Dios son ejemplos para nosotros, no para que las estemos diciendo, ¿verdad? Siempre como están escritas, como para es el caso más conocido del Padre Nuestro. Y lo menciono porque quizás uno de los ejemplos más extremos que llegué a escuchar respecto a las oraciones repetitivas o mecánicas, precisamente, en especial con respecto a la oración por los alimentos, fue ya hace muchos años, eso fue todavía estando en el colegio, que un amigo me contó con aprobación, ¿verdad? Lo que él me estaba contando, lo contaba como algo que le parecía bien, de un hombre que llegaba a orar incluso de esta manera, como Dios, la 7 o la 10, como que tenía números para las oraciones, porque ya como que tenía, ¿verdad? Como distribuido cuál era para cada tipo, era como, bueno, Dios ya sabes, esta es la oración por los alimentos.
Yo me quedé sorprendido de lo que él me estaba contando y más de que él estuviera como de acuerdo con eso, porque él decía, es que Dios ya sabe lo que vamos a orar y es como lo mismo lo que uno va a estar orando. Claro, eso es un caso extremo, pero como les digo, nosotros tenemos ejemplos diversos en la palabra de Dios de dar ese gracias por la comida. Jesús dio gracias cuando multiplicó los panes y los peces para para las multitudes, ¿verdad? Eso es lo que leemos, que los tomó y después de haber dado gracias es que estos elementos fueron repartidos. Lo mismo también cuando instituyó la cena del Señor. Uno de los ejemplos también muy llamativos, lo tenemos en Hechos 27:35, o sea, Pablo está con una embarcación, ¿verdad? Él ha sido apresado, lo están enviando a Roma y se nos dice, ¿verdad?, que estaba pasando por unos fuertes vientos, una tormenta, al punto de que lo más seguro era que iban a naufragar. De hecho, eso es lo que va a suceder, pero en estas circunstancias leemos nosotros lo siguiente, Hechos 27:35, dice, y habiendo dicho esto, ¿verdad? Después de que le está diciendo a la embarcación como el Señor me ha hablado, ¿verdad? El Señor se le aparece a Pablo para decirle, ni uno de los que van en esa embarcación va a perecer. Después de que les dice esto, me dijo el Señor, leemos esto. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Y comienza a comer solo Pablo. Y luego dice el verso 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Verdad? Para algunos, ¿verdad? Si aún no habían realmente creído a las palabras de Pablo, esto era, bueno, esto es como la última comida antes de ya, ¿verdad?, abandonarnos a la suerte. Pero no, Pablo dio gracias, comió y después ya lo demás sí tiraron para que la embarcación fuera más ligera de peso eh, pero aún en esas circunstancias, el barco que se movía de un lado para otro, sus vientos y esas olas, pero Pablo recordó que de Dios venía toda su provisión y que era el momento apropiado para darles gracias. Esto lo vuelve a reiterar también en sus cartas a Timoteo, cuando dice que habrá hombres engañadores, ¿verdad?, que van a venir a prohibir de qué comer y todo. Pero él dice, todo, ¿verdad? Es legítimo si se come con acción de gracias, ¿verdad? Es santificado por la oración. Entonces, ¿qué hacer con la oración por la comida? Que Donald Whitney está dando un consejo en su libro para los niños más pequeños, como enseñarles a que hagan pequeñas composiciones por los alimentos, ¿verdad? Que más que una oración, como enseñarles algunos cánticos. Él también reconoce, aún esto también se puede volver algo rutinario, ¿no? El problema aquí que se está buscando atacar es el hecho de esa repetición mecánica que no se le da mente. Y creo que hay un ejemplo muy claro para uno saber si está cayendo en esto. Si a usted le ha pasado alguna vez que está comiendo y le entra la duda de si ya se oró por los alimentos, es algo que estamos haciendo sin pensar. O sea, como, y ya oró tal persona por los alimentos. Quizás algunos de nuevo, que son padres, habrán notado a veces los hijos como preguntando, papá, ¿ya oramos? Y como, sí, ya oramos. O sea, quiere decir que no estaba prestando atención. Y cuánto más si es uno mismo, el que se supone que hizo la oración y luego hasta uno mismo le entró la duda. O sea, si eso nos ha llegado a pasar, nos debe dar una gran lección a nosotros de cuán poca importancia le estamos dando a esas ocasiones que nos invitan a orar, según el ejemplo de las Escrituras, ¿verdad? Como dar gracias por los alimentos, pero es parte de eso que nosotros debemos procurar en nuestra vida espiritual. Esa sencillez, sí, es algo que parece rutinario, no parecerá trascendental, pero es una oración que igualmente dirigimos al Dios que nos ha dado los alimentos. Entonces estemos atentos. Si estamos nosotros prácticamente haciendo lo mismo, orando prácticamente las mismas palabras por los alimentos, eh, y si lo estamos haciendo de manera repetitiva y mecánica, todo lo que nosotros hacemos debe ser con esa motivación de glorificar al Señor.
Y ciertamente, pues oraciones así no corresponden con lo que nosotros profesamos de boca a quién nos estamos dirigiendo. Muy bien. Como les digo, estos dos primeros puntos eran relacionados igual con aspectos de la vida devocional, de, de, de disciplinas espirituales que uno hace personalmente con la familia. Luego, el autor nos va a invitar por dos capítulos a considerar el evangelismo. Y el primer ejemplo que él nos da para considerar el evangelismo como parte de nuestra vida espiritual es con una oración que es bastante común entre nosotros. Lo que debería ser bastante común entre nosotros, ¿cuál es? Preguntarle a un hermano, ¿cómo puedo orar por usted? ¿Cómo puedo orar por usted? Esa es una pregunta que, de nuevo, dentro del contexto de la iglesia, todos nosotros deberíamos decir, a mí me han preguntado eso y yo lo he preguntado a otros. Pero como Donald Whitney lo señala, esta pregunta que para nosotros nos parecería tan común es para algunas personas completamente inusual y por lo tanto se convierte en una importante herramienta para poder evangelizar. Comparte el testimonio de un vecino que tenía, ¿verdad? Ya como un hombre que fue de negocios, ya retirado, pero que él decía era bastante hábil en mantenerse siempre en temas superficiales, ¿verdad? Uno se lo puede imaginar, que, ¿para qué piensa de las noticias de las que se están hablando durante el día? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo serán tal cosa? Pero siempre esquivando, ¿verdad? Que no se llegara a un nivel personal, que no se llegara a meter mucho en la vida de él, bastante hermético. Hasta que un día él le hizo esa pregunta al vecino, ¿cómo puedo orar por usted? Y la reacción fue sorprendente. Ese hombre reaccionó conmovido y con lágrimas, porque prácticamente nadie le había hecho esa pregunta antes. Y eso fue la oportunidad para él poder testificar, para poder compartirle acerca de Jesús. Y yo creo que entonces también es un ejemplo para nosotros, que a veces nos podemos ver estancados con algún vecino o compañero de trabajo, algún familiar. ¿Cómo le entro, verdad? ¿Cómo es que han pasado algunas oportunidades y no las he podido aprovechar? Bueno, aquí tenemos una manera de que esto pudiera darse, haciendo esa pregunta. ¿Cómo puedo orar por usted? Y usualmente las personas están dispuestas a decir algo. Y de nuevo, aun si fueran peticiones que no llegaran muy profundo en cuanto a su vida, ¿verdad? Bueno, pídele a Dios por mi salud, pídele a Dios por mi trabajo. De nuevo, sigue siendo una oportunidad en la que uno testifica y que pudiera abrir puertas en el futuro. Entonces, no olvidemos cuán poderosa puede ser esta pregunta tan sencilla. ¿Cómo puedo orar por usted? De nuevo, debería ser siempre común y característico entre nosotros como miembros de un solo cuerpo, pero no olvidemos que para personas afuera, esto no es realmente su realidad. El segundo aspecto que debemos considerar con respecto al evangelismo es el hecho de que estamos llamados a hacerlo, aprovechando, ¿verdad?, las clases que hemos tenido durante este trimestre que ya está por finalizar acerca de la plantación de iglesias. Ahora nosotros vimos cómo el evangelismo está ahí puesto, sí, como un don. Hay quienes el Espíritu Santo capacita con ese don particular de compartir el Evangelio, como algunos fueron llegados a, o fueron, sí, conocidos por ese nombre, ¿verdad? Como Felipe el Evangelista. Pero en realidad todos nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo. Y por lo tanto, eh, no debemos olvidar nosotros eso. Todos nosotros deberíamos ser capaces de compartir el Evangelio. Entonces, Whitney cita aquí a Lloyd Jones, es una cita muy buena, pero brevemente, este es el punto. Si uno, después de años de estar escuchando sermones, no puede hacer una presentación del Evangelio, hay dos opciones. Una, o hemos estado siendo expuestos a muy mala predicación, o segundo, hemos sido muy malos oyentes. Solo hay dos alternativas. Si alguien que ha estado escuchando, ¿verdad?, la palabra siendo predicada domingo tras domingo, por varios años,
Y a la hora de la hora, cuando se le pregunta, ¿puede usted decirme qué es el Evangelio? Y no puede compartir el Evangelio con alguien más, es una de dos, o realmente no estaba escuchando el Evangelio, porque la predicación ha sido deficiente, y o la persona ha sido un mal oyente. Y no es por jactancia, ¿verdad? Pero al considerar nosotros en la iglesia que el Señor nos permite estar, lo que el Señor ha hecho en los lagos a través de los años, la madurez y el entendimiento que nos ha dado y la manera en que nos hemos ido exponiendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien que diga que no sabe cómo compartir el Evangelio, yo tendría que decir, ¿verdad?, que difícilmente podría atribuirse al hecho de que este Evangelio no se esté predicando constantemente desde el púlpito, sino porque la persona no ha sido diligente en prestar atención en cómo desde distintas partes de la palabra uno puede trazar un camino para llegar a Cristo, cómo puede uno entonces aprovechar diferentes ocasiones para llevar una conversación con una persona y hacer una pequeña explicación del Evangelio. Entonces, igual, de, de nuevo, están aquellos que el Espíritu Santo capacita de manera particular para llegar a ser conocidos como evangelistas, pero no es necesario ese don extraordinario para todos compartirlo. Una manera que pudiera ayudar, que sugiere el autor, es redactar un bosquejo, un pequeño bosquejo, ¿verdad?, para el evangelismo. Ahora, esto, ¿verdad?, hay que verlo con cuidado, ¿verdad? Porque quizás algunos, dependiendo eh, alguna experiencia pasada, habrán estado familiarizados con algunos tratados, ¿verdad? Que en aras precisamente de buscar presentar el Evangelio, lo hacían ver como si fuera un asunto simplemente de paso uno, 2 y 3, ¿verdad? O algunos llegaron a conocer un modelo de tratado que se conocía como el Camino de Romanos, ¿verdad? Algunos versículos selectos de Romanos para pasar por aspectos que son necesarios, sí. O sea, hacerle ver al hombre la universalidad del pecado, que todos hemos pecado, ¿verdad? Porque cuando todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios, pero como por la fe podemos ser reconciliados, ¿verdad? Pero no es eso lo que estamos buscando fomentar aquí, ese tipo de evangelismo de buscar conversiones rápidas, de, bueno, paso uno, 2 y 3, diga esta oración y llene este formulario y bueno, que le vaya muy bien, y ahora usted ha aceptado a Jesús y ya es salvo. No es eso, es un bosquejo para ayuda para uno mismo tener un, un esquema mental, ¿verdad? Precisamente ese bosquejo que le ayuda a uno a hilar los pensamientos con mayor facilidad para cuando se presente la ocasión. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, pudiera ser uno como este, como el que comparte el autor, pero de nuevo, todos deberíamos ser capaces de poder elaborar algo como esto, ¿verdad? Porque debemos nosotros llevar a las personas siempre a que, primero, a reconocer que hay un Dios que ha hablado, que existe, un Dios que nos ha dicho cuál es nuestra condición caída en el pecado, cuál es la consecuencia de estar en esa condición de pecado, cómo en Cristo hay perdón de esos pecados y cómo vive aquel que ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Y tener versículos de apoyo, ¿verdad? Para estos puntos. Creo que uno muy esencial es iniciar porque hay un solo Dios que es el Creador santo y que vale la pena conocer. Varios pasajes, ¿verdad? Pero empecemos por el más básico, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya solo esto, ¿verdad? En algunos casos daría para mucho que conversar para, para aquellos que se niegan por completo, ¿verdad?, al reconocer de que hay un Dios que lo ha creado. Después de ahí, muchos otros pasajes de apoyo pueden venir para este caso, ¿verdad? Hay un Dios que se ha revelado y Él se ha dado a conocer. Por ejemplo, Deuteronomio 4:39 dice lo siguiente: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. En segundo lugar, que todos somos pecadores separados de Dios. De nuevo, Romanos 3:23, aunque muy conocido, es importante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Génesis 3, la caída, ¿cómo es que se da? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros demos a las personas esa noción de cuán impuros somos nosotros en comparación a Dios. La idea de la santidad para algunos es completamente ajena. ¿Qué es lo que realmente significa decir que Dios es santo y que nosotros no lo somos? ¿Y por qué eso es un gran problema? Tercero, que hay un castigo por el pecado. Para más, la paga del pecado es muerte. De nuevo, volviendo a esos versículos conocidos de Romanos, pero de nuevo, está ahí para recordarnos a nosotros esas consecuencias, por cuanto está establecido, ¿verdad?, para todos los hombres, para que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Y así nosotros podemos continuar. Mateo 25, cuando el Señor viene y separa, ¿verdad? A unos a la izquierda y a otros a su derecha. Hay un juicio, hay condenación. Cómo en Cristo hay perdón y cómo Él libra de esa condenación. Varios pasajes, ¿verdad? Justificados pues por la fe en Jesús. ¿Cómo hacerle ver a las personas que este perdón que es en Cristo es solamente por la fe y que no se puede ganar? Otro versículo muy conocido, este, lamentablemente a veces abusado, pero con una verdad preciosa, porque, ¿verdad? Tenemos nosotros en Efesios 2:8-9, ¿verdad? Más, disculpen que esté con un pequeño lapso en este momento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Y si uno sigue el hilo, el pensamiento, ¿verdad? Esto que viene aquí, ¿verdad? No solamente se refiere a la gracia, sino, ¿verdad?, a la fe que también es dada por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Cómo responde? ¿Cómo deberíamos responder ante este mensaje de que no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Jesús, con arrepentimiento y fe? Ahora, aquí es donde nosotros reconocemos, ¿verdad?, esa soberanía de Dios. Nosotros no podemos forzar esta respuesta en aquel que nos está oyendo, pero es confrontarlo con que esto es lo que Dios demanda, porque así es como Cristo inició, ¿verdad?, su ministerio, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Por tanto, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es la respuesta que Dios demanda. Después de ahí, pues, ¿verdad? Uno puede tener en ese bosquejo posibles otras pasajes o verdades que también son necesarias dependiendo cómo se dé la ocasión, cómo es que uno puede estar seguro de la vida eterna. Pero antes de verdad ofrecer esta seguridad, es ver a la persona y está entendiendo, está realmente comprendiendo lo que le estoy compartiendo. ¿Cree usted en este mensaje? Ahí está el Señor realmente tocando en ese momento ese corazón y fuera un momento para así invitarlo a hacer una oración. También pudiera ser. Pero como les digo, esto ya es precisamente en esa soberanía del Señor que es lo que nos permite. Puede ser que esto se abra una oportunidad para reuniones eh, posteriores y poder ampliar en esas verdades que no le ha compartido de manera más breve. Porque no, aquí el punto no es ese tipo de conversión rápida que en algún momento caracterizó o tristemente pudiera caracterizar todavía algunos modelos de evangelismo que las personas tienen en su mente. Finalmente, ahora hemos visto brevemente algunos aspectos acerca de la vida devocional y familiar, estos aspectos acerca del evangelismo. Finalmente, respecto al servicio en la iglesia, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, que quienes son de Cristo aman y desean servir a la iglesia. Pero ¿cómo hallamos nosotros oportunidades para servir, sabiendo que para muchos, ¿verdad?, los horarios y los calendarios a veces parecen estar bastante ajetreados, o los horarios de trabajo parecieran impedir varias oportunidades de trabajo? Bueno, en primer lugar, debemos recordar que debemos estar atentos para no hacer de nuestros calendarios, de nuestros trabajos, de nuestras responsabilidades en el hogar,
donde el Señor nos ha mandado claramente ahora también servirle y adorarle, eh, que se puedan convertir en un tipo de excusa, ¿verdad? Recordando un poco esas palabras con que el libro de Ageo inicia, ¿verdad? ¿Es este el tiempo, ¿verdad? Como preguntaban algunos. ¿Es el tiempo para ponernos a construir el templo? ¿Verdad? Justificando el hecho de que ellos se habían dedicado a otras cosas, que le habían dado prioridad a otras cosas. Pero para servir al Señor siempre la oportunidad será buena. El asunto es que sí, requiere a veces sacrificios, requiere ajustes, pero el punto es que eso que llegamos a llamar sacrificio, al final lo podemos poner como entre comillas, porque realmente nada de lo que hacemos nosotros por el Señor será un sacrificio tan grande que sea injustificado, o dicho de otra manera, vale la pena todo lo que hacemos por el Señor y todo sacrificio que hagamos. Sin embargo, nosotros debemos buscar servir con discernimiento para hacerlo de manera efectiva. Y para eso el Espíritu Santo ha dado a todos los creyentes al menos un don. Que si usted ha sido salvo, si ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted tiene al menos un don. O sea, los pasajes están, ¿verdad? Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, del 7 al 13. Todos estos pasajes nos dan a nosotros una lista de dones. Obviamente, para efectos de esta meditación, no podemos ir a ver cada uno de ellos. Pero ahí está, ¿verdad? El que tiene fe, el que tiene de sanidad, el de lenguas. Nosotros entendemos algunos de estos ya no están en operación, pero muchos de ellos siguen siendo completamente válidos. Y lo otro es que no son listas exhaustivas, es decir, esas listas no están dadas con el fin de pensar de que esos son todos los dones que el Espíritu Santo da. Pero esta es la realidad. El Espíritu Santo reparte como Él quiere, pero reparte. O sea, el que tiene el Espíritu Santo tiene al menos un don, al menos uno. ¿Y cómo pudiera yo descubrirlo? Pudiera alguno preguntarse, ¿o qué pudiera yo hacer? Empiece por hacer algo, así de sencillo. Muchas veces, ¿cuál es ese don particular que el Espíritu Santo le ha dado? Saldrá, otros lo notarán, lo dejarán de ver, pero en el peor de los casos, por llamarlo de alguna manera, aun si usted no está seguro si esa es realmente el área donde ese don pudiera ser más efectivo, el punto es, está sirviendo, porque como dice este teólogo J.I. Packer, dice, los dones más significativos en la vida de la iglesia en cada época son las habilidades naturales ordinarias santificadas. La voy a repetir, los dones más significativos en la vida de la iglesia en cada época son las habilidades naturales ordinarias santificadas. lo que, lo que solemos hacer, de lo que somos capaces de hacer, pero con un fin específico para el Señor. No debemos pensar de nuevo que tienen que ser esos dones extraordinarios que, que deben destacar de tal manera para decir, es que en esto es lo que el Señor sí me ha llamado a servir. No. ¿Qué? Porque Dios no necesita nuestro servicio en primer lugar, pero Él nos llama a servir y nos capacita para eso. Y para nosotros es un privilegio y una responsabilidad que se asume gozosa, porque ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer nosotros a la luz de una salvación tan grande sino rendirnos en servicio al Señor? Muy relacionado a esto, entonces el autor comparte un capítulo que lo tituló así, Invente un ministerio. Ahora, ¿a qué se refiere el autor con un título tan singular, Invente un ministerio? ¿Verdad? No es que alguien se atribuye a sí mismo, ahora voy a crearme un ministerio de tal cosa. Como a veces pudiera suceder en algunos lugares que alguien necesita que oficialmente, ¿verdad? Este es el ministerio en esta iglesia y yo soy el que estoy en ese ministerio. No, a esto es lo que él se refiere. Aunque la mayoría de las iglesias necesitan trabajadores en los ministerios existentes, la incapacidad de encajar bien en uno de ellos puede ser el impulso de Dios para iniciar uno nuevo. Ahora, no necesariamente tiene que ser un ministerio formalmente reconocido. Podría ser tan simple como proporcionar transporte a alguien que lo necesite, a un ciego, a un enfermo, a alguien que no tiene auto. O puede ser llegar más temprano para estar disponible donde se necesite. Así de sencillo.
De nuevo, uno no tiene que estar perdiendo el tiempo primero preguntándose en cuál será mi don, en qué es lo que el Señor me ha llamado a servir y no estar haciendo nada entre tanto. Podemos empezar por estos aspectos tan sencillos, aunque muchos no lo noten y no sea reconocido oficialmente como un ministerio, porque nuevo, esa no es la motivación. Por supuesto, si usted les llega a preguntar a los pastores y a los diáconos, yo le aseguro que siempre habrá tareas que ellos podrán decirles, toda ayuda es bienvenida. En eso usted me puede ayudar. ¿Por qué? Porque la motivación de nuevo no es decir que tengo un ministerio como si me perteneciera. El punto es, estoy llamado a servir y en eso todos debemos ser diáconos. Ahora recuerden, diácono es sencillamente servicio. Ese es el ministerio. Todos estamos llamados. Algunos sí tendrán el título oficial de diácono, pero después de ahí todos estamos llamados a ser servidores unos a otros. Que no nos cansemos nosotros, hermanos, de hacer el bien, como dice Gálatas 6:9, porque toda labor para el Señor no es en vano, y un día veremos los frutos de ello. Porque el Señor es tan bueno que no solo nos da la salvación, sino que recompensa el servicio a Él. Y esto debería eh, sobrecogernos a nosotros. ¿Debería el Señor recompensar por lo que hacemos por Él? No, debería decir como que no, o sea, si ya nos ha salvado cuando no lo merecíamos, y sin embargo, la Escritura enseña en varias partes esto, que Él recompensa esa labor hecha para Él. Entonces, la meta no son los dones, el propósito es la gloria de Dios, la meta no es la recompensa en sí mismo, en sí misma, es el servicio a Él. Finalizo con este versículo, 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, ¿verdad? Sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por llevarnos a nosotros a entender un poco más de que a veces somos nosotros quienes ponemos esos obstáculos para servirte, ya sea en nuestro hogar, en el trabajo o en la iglesia. Que sigamos nosotros examinando lo que hacemos, que veamos que muchos actos que podemos realizar son realmente sencillos y que si el corazón está dispuesto, nosotros veremos oportunidades para servir constantemente. Entonces, que seamos nosotros agradecidos y que se vea una correspondencia. De nuevo, que esa salvación que profesamos, que ese agradecimiento que nosotros decimos tener, que después de entender que nada merecíamos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos das la salvación en Cristo y que como respuesta nosotros simplemente entendemos que toda nuestra vida te pertenece y debe ser rendida a ti. Ahora bendice el tiempo que continúa, las peticiones y alabanzas que serán compartidas y también por las que estaremos orando. En el nombre de Jesús lo suplico. Amén.